Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Me llena de tu paz. Los amo a todos con entrañable amor. Decide entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra.
Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino. Porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Fíjate, hermano, que es inexplicable o podríamos usar otra palabra como inconcebible. ¿Si has usado esa palabra? Inconcebible, inexplicable, que los hebreos, los judíos, los israelitas no hayan reconocido al Señor Jesucristo cuando lo tuvieron enfrente. Es inexplicable. ¿Cómo si el Mesías era alguien a quien ellos estaban esperando con tanta ansiedad, con tanta vehemencia, con tanto ánimo, estaban todo el tiempo pidiendo, orando, esperando el Mesías, su llegada? Y se les presenta y no les pasó enfrente 15 días. Estuvo con ellos 33 años más o menos y no lo vieron. Tenían una cantidad de profecías que estudiaban todos los días y que analizaban todos los días y que se la pasaban en el templo y en sus sinagogas analizando las escrituras, revisando la escritura. Conocían perfectamente y no lo vieron. Mira, te comparto Lucas capítulo 24 versículo 44, en donde el Señor Jesucristo dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Y hace unos días leíamos este texto, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto significa, este versículo nos está diciendo claramente que las escrituras están llenas de referencias al Señor Jesucristo. Fíjate, dice, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Estamos hablando de los 5 primeros libros de la Biblia, todo el Pentateuco, que era el día a día de los hebreos. El Pentateuco era Moisés, era wow, lo estudiaban a fondo, lo transcribían, lo reescribían, lo meditaban, lo platicaban, lo hablaban, y está lleno de referencias al Señor Jesucristo. Lo dicen los profetas. Pues todos los profetas, libros proféticos hay en la Biblia, ellos tienen los mismos que nosotros, ¿no? Los profetas mayores, que son los que se llaman así porque tienen muchos capítulos su libro, y los profetas menores no porque ellos eran menores ni de edad ni de nivel, sino porque escribieron libros chiquitos, pero son profetas, ¿no? Y están, ¿no?, Abdías, y está Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los grandes, ¿no? Y los estudiaban y están llenos de referencias. Y en los salmos dice también, el Señor habló de estas 3, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, y es como se reconocía la totalidad del Antiguo Testamento para ellos. Así se hablaba de la totalidad de las escrituras: la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Fíjate, Daniel 9:26, búscalo conmigo. Tan solo te voy a citar este texto, y un salmo. Daniel 9:26, en la primera parte del versículo dice: y después de las 62 semanas, y ustedes han estudiado eso hasta el cansancio con nuestro amado hermano Iván. Yo sé que él se los ha enseñado mucho, ¿verdad, Danielito? O sea, después de las 62 semanas, ¿qué dice? Se quitará la vida al Mesías.
A ver, ¿qué parte de se quitará la vida al Mesías pudieras no entenderlo nada más de leerlo? Nada más de leerlo, dice, pues lo van a matar. ¿Qué esperamos del Mesías? Pues que lo maten. Porque aquí dice que se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruir la ciudad y el santuario. Además está aquí hablando de lo que pasó en el año 70 después de Cristo. La destrucción de Jerusalén. Y también los agarró de bajada, Tampoco se lo estaban esperando. Pero ¿cómo es posible que estás leyendo la cosa directa y abiertamente en la Escritura y no lo ves? ¿Cómo es posible? Mira, Salmo 22. Busca este salmo conmigo. Salmo 22, 14. Dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Eso clínicamente está comprobable, Por cierto. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. A ver, ¿cómo puedes explicar este versículo? Horadaron mis manos y mis pies. La única manera de que eso ocurriera era por medio de la crucifixión. Entonces ya está diciendo la Escritura cómo había de morir el Mesías, crucificado. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Este es otro texto chiquito que habla de esta claridad con la que Dios había mostrado y revelado detalles acerca del Mesías. ¿Cómo es posible que no lo hayan visto? Pues ¿sabes cómo? De la misma manera en la que hoy las personas, sobre todo las personas religiosas, no lo ven. No lo ven. Mientras que los no religiosos de sus días, los llamados gentiles o paganos, lo que era considerado la basura, lo peor Jesús habla, las prostitutas y los publicanos, ellos sí lo vieron. Ellos sí se dieron cuenta, creyeron en Él. Wow. Pues este fenómeno, y yo le llamo fenómeno porque es un fenómeno espiritual. Este fenómeno está claramente explicado por la misma Biblia en Romanos. Te quiero pedir que vayas conmigo a este pasaje de Romanos 9:30. Estas ideas que te acabo de presentar son un extracto de este pasaje y de los que vamos a ver a continuación. En donde se nos dice que los gentiles sí lo vieron y los judíos no lo vieron. Y nos va a decir por qué. Y nos va a explicar el detalle. ¿Lo vemos? Fíjate, Romanos capítulo 9, versículo 30. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. ¿Qué tipo de justicia es? Es una justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, que es Jesucristo, como está escrito, y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, versículo que sigue, capítulo 10, versículo 1. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Por qué? Porque ellos no son y no eran salvos. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Se acuerdan de la predicación de hace unos días del hermano Iván, donde nos decía de la fe equivocada? De eso está hablando aquí. No conforme a ciencia. ¿Por qué? Y aquí está el fenómeno.
ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces aquí está, mis amados, este fenómeno explicado. Dice que ignorando la justicia de Dios, que según el versículo 30 del capítulo 9 es por fe, ignorando la justicia de Dios que es por fe, y procurando establecer la suya propia, según el versículo 32 del capítulo 9, que era por las obras de la ley, no se han sujetado a la justicia de Dios, que es Cristo. Es Cristo, según el versículo 4 del capítulo 10. Tú puedes luego checar y revisar estos detalles. Pero quiero decir, mi querido hermano, hermana, que este es el caso hoy de millones de personas que exactamente siguen este mismo patrón alrededor de todo el mundo y en la historia humana. Este es el patrón. Han rechazado la forma en la que Dios ha decidido definir cómo son las cosas. Han procurado o han establecido la que a ellos les parece y no se sujetan a Dios. Ese es el patrón de 3. Tú lo puedes leer, mira, ¿has oído hablar de Adán? Cumple el patrón. Perfectamente. Cumple el patrón. Rechazó la forma de la que Dios había dicho, quiso tener la suya propia y no se sujetó a lo que Dios había marcado y había establecido. Después Caín. ¿Todos conocen la historia de Caín? La misma historia. La misma historia. Después Nimrod. Y solo cito algunos, así al aire, al vuelo. Nimrod, que dice la escritura que él fue poderoso por su forma en la que fue contra Dios. No nada más iba contra Dios, sino que eso le dio poder, se hizo poderoso por su actitud de ir en contra de Dios. Después ustedes han oído, han leído, de veras espero, la historia de Coré, Datán y Abiram, que son aquellos 3 a los que dice la escritura que se abrió la tierra y descendieron vivos al Seol. Te recomiendo que estudies esa historia. Es el mismo patrón. No les pareció la forma en la que Dios había definido que iban a hacer las cosas, quisieron hacer las cosas a su manera y no se sujetaron a lo que Dios decía y pagaron el precio. Chécalo en la escritura, te invito de veras. Los hijos de Aarón. ¿Sí sabes quién era Aarón? El primer sumo sacerdote. Sus hijos, 2 de ellos, dijeron, vamos a ofrecer nosotros nuestro incienso a nuestra manera. Es el mismo patrón. Es exactamente el mismo patrón y pagaron un precio carísimo, fueron fulminados. Y hay muchos más ejemplos, pero te quiero citar el de Jeroboam. No sé si ubicas quién es Jeroboam. ¿Sí? Cuando Dios, te doy una repasadita, cuando Dios le da el reino a David, después, primero a Saúl, lo hereda David, y luego de David lo hereda Salomón, y luego de Salomón, Roboam su hijo. Y ahí, en ese tiempo, cuando Roboam, hijo de Salomón, nieto de David, tenía el reino, ahí se rompe y le es dado a Jeroboam 10 de las 11 tribus disponibles, porque la 12ª eran los levitas que estaban en otro canal. Nada más que le queda la tribu de Judá y se queda el reino dividido. Roboam siguió reinando sobre Judá y Jeroboam sobre todas las otras 10 tribus, lo que la Biblia denomina como Israel. Y se divide el reino y a partir de ahí el reino está dividido. Yo espero que todas estas cosas sean medio aburridas para ti, porque confío en que tú lees las escrituras abundantemente y conoces estas cosas aquí. Pero este Jeroboam, y estoy preparando una prédica que pronto os voy a compartir de otras implicaciones de este cuate, que no me adelanto, no te digo de qué, pero tremendo. Pero mira, vamos a leer en 1 Reyes capítulo 12, búscalo conmigo. Primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 26. Este hombre siguió este mismo patrón. No estuvo de acuerdo en hacer las cosas a la manera de Dios. Quiso establecer su propia, de hecho estableció su propia forma de hacer las cosas.
y no se sujetó a Dios. Ahí está el patrón. Ahí está el patrón que nos describió Romanos. ¿Sí estamos? ¿Van conmigo? ¿Sí estamos bien? Entonces vamos a 1 Reyes 12:26. Dice: y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Él tenía este temor. Dijo: pues las 10 tribus que ahora están bajo mi reinado se van a volver a la casa de David, que era Roboam en este caso. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Entonces él teme por su vida. Él teme por su vida y dice: me van a matar. Si los dejo que sigan yendo a adorar a Jerusalén, al estar yendo a adorar a Jerusalén, me van a dar la espalda a mí y se van a volver a regresar bajo Roboam y me van a matar. Ese fue su temor, su pensamiento. Versículo 28. Y habiendo tenido consejo, algunos consejeros no son muy buenos consejeros, hizo el rey 2 becerros de oro. ¿Qué hizo? 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¡Qué aberración tan enorme! ¿Cómo se atreve a decir que fueron unos becerros los que sacaron a Israel de Egipto, cuando fue Dios con su mano poderosa, su brazo extendido y haciendo milagros y obras y una cosa portentosa, increíble, maravillosa? ¿Cómo se atreve este cuate a decirme: aquí está, este fue el que te sacó? Versículo 30. Y esto fue causa de pecado. Bueno, no, perdón, me estoy brincando el 29. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. ¿Cómo crees? Puso de sacerdotes a personas normales que no correspondía a la tribu que Dios había dicho de donde tenían que ser todos los sacerdotes de Dios. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. La Biblia de aquí en adelante se refiere a este pecado de Jeroboam como una cosa gravísima. Constantemente lo está citando Dios como una referencia y dice: eso fue lo peor que pudieron haber hecho. Este cuate se inventa una copia, se inventa de su corazón, se le ocurre, como se les ha ocurrido a los religiosos de nuestra época, en nuestra humanidad, en nuestra América Latina, inventarse cosas acerca de Dios que no son, que se parecen, que son una réplica barata y vulgar. Ah, sí, este es. No, ya no vayas allá, aquí está. Oye, pero ¿qué? De su propio corazón, porque es el patrón. Ignorar la justicia de Dios, rechazarla, la forma en la que Dios dice, establecer la que yo digo, porque yo digo, y no me sujeto a Dios. Wow. Toda la nación hebrea en su conjunto, todas estas tribus cayeron en este pecado. Y yo creo, mis hermanos, que este patrón hoy en día es muy preocupante. No sé si lo ves conmigo. Este patrón es muy preocupante por la cercanía del fin de los tiempos. ¿Cuánto falta? La verdad, nada. Pero no lo vemos. Estamos a las puertas, estamos a punto y no lo vemos. Lo tenemos enfrente y no lo vemos. Está escrito hace 2000 años y no lo vemos. Y bueno, más allá de que nos llegue el fin de los tiempos, eso de ser llamado a la presencia de Dios también está muy de moda, ¿no?
También eso nos decía Iván el otro día. En cualquier momento cualquiera de nosotros puede caer como mosca. COVID o cobado, o cobudo, o sifido, cuquido, lutido, lo que me digas que se van a inventar, nos puede matar en cualquier instante y seremos llevados a la presencia de Dios. ¿Y cómo vamos a presentarnos delante de Dios? Sí preocupa. Por eso dice el apóstol, dice, mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y si tú te regresas en el capítulo anterior al principio, dice, yo quisiera ser anatema, separado de Cristo por amor a mis parientes, que son israelitas, de quienes son las promesas y el pacto, porque no son convertidos. Yo creo, mis amados, que nosotros como el pueblo de Dios necesitamos aprender lo riesgoso de este patrón y aprender a hacer las cosas a la manera de Dios. Necesitamos aprender a hacer las cosas a la manera de Dios. No establecer nuestra propia manera. Mira, Mateo 7:21, te lo comparto, es un texto que tú conoces seguro de memoria. Ya te lo sabes, ¿no? Versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, claro que sí, ustedes me sirvieron, benditos de mi Padre, entrad al reino. ¿Qué les va a contestar? Ya nos predicaba Iván eso el otro día también. Ya estoy repitiendo las ideas de Iván aquí. Soy un buen discípulo de Iván. Dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Pero por qué? Si hicimos milagros en el nombre de Jesucristo. Uy, ¿ya has visto de esos? Se ven pocos hoy en día, ¿eh? Yo he visto algunos. Te podría contar, pero no seas chismoso. No, me acuerdo un día que le vi crecer la pierna, se los he platicado, ¿no? A la esposa del líder de alabanza de nuestra iglesia, que usaba un tacón especial porque tenía una pierna mucho, mucho más corta que la otra. Y entonces llegaron unos hermanos que iban a sanar y yo estaba así viendo a unos 15 centímetros de donde estaban las dos piernas de la hermana, así de los pies, lleno de incredulidad. Y dije, ay, cuéntame una de vaqueros. Le creció la pierna delante de mis ojos, se paró y ya no le servía el zapato, botó los zapatos y se puso a brincar por todo el salón glorificando a Dios. No me lo contaron. Estaba yo a 15 centímetros de distancia, aquí. Y a lo mejor tú también has visto y vivido cosas parecidas a esas, impresionantes, milagros. ¡Wow! Un cuate que hace milagros, invitémoslo, que no se vaya, que se quede, ¿no? ¿Y qué más dice? Profetizar en tu nombre, echar fuera demonios. Uy, tanta falta que hace hoy en día, ¿no? Sacar, liberar a tanto endemoniado que hay por todos lados. Pero los demonios aprendieron bien a ocultarse. La lección que les dejó haber estado en la presencia de Cristo y que así les fue. Y han aprendido a ocultarse muy bien. Y hoy ya no se manifiestan tan fácil. Echar fuera demonios. Imagínate, ¿has estado en una liberación? Yo sí, en varias. Y no es agradable. Pero te puedo contar, no hoy, pero otro día te voy a contar la historia de una de ellas que fue impresionante. Una niñita de 13 años hablando inglés fluido. Era una niña sin educación, sin escuela. Y no solo eso, sino que también empezó a hablar en griego fluido. Porque el hermano pastor que la estaba liberando sabía mucho griego y se pusieron a dialogar en griego. Una niña sin escuela. Impresionante. No, los demonios, aguas.
tremendos. No te conozco, les va a decir el Señor. Wow. Entonces mira, quiero compartir este pasaje de Romanos 3 que quiero que busques contigo, pero con la abierta intención, y te lo quiero decir así, de frente, que por favor te suplico, te ruego que lo estudies, que te vayas de aquí y que en esta semana tomes un rato para repasar este pasaje. Este pasaje es un pasaje que hay que estudiar, hay que revisarlo, hay que analizarlo, hay que meditarlo, masticarlo, rumiarlo, hay que meterse en él y luego que hagas todo eso, respetarlo y apegarte a lo que dice, a las verdades que dice este pasaje, porque el patrón está ahí. Ignoramos lo que Dios ha dicho, queremos hacer las cosas a nuestro modo y no nos sujetamos a Dios. Ese es el patrón. ¿Sí? ¿Ya estás conmigo del patrón? ¿Sí? Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿La justicia de Dios se ha manifestado? Sí se ha manifestado, ¿verdad? ¿Sí lo ves? Ahí está. La justicia de Dios se ha manifestado junto con la ley. No, ¿verdad? En medio de la ley tampoco. Dice aparte de la ley. ¿Sí ves cómo tenemos que aprender a leer la Escritura y fijarnos bien lo que va diciendo? Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La ley y los profetas testificaban sobre esta justicia de Dios, una justicia de Dios diferente, aparte de la ley. Versículo 22, ¿cuál? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y yo diría un aleluya grandote, un amén, un gloria a Dios. Subrayaría ese versículo, lo memorizaría, lo escribiría, lo pondría, lo que me digas. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Te recomiendo que estudies en el diccionario qué quiere decir destituido. Siendo justificados con mucha lana por su gracia. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por la salvación, por la justificación, por la vida eterna? Eso es gratis. Es gratis. No puede ser. ¿Lo lees? ¿Sí lo lees? ¿Lo estamos leyendo? ¿O no? Sí sabes leer, ¿no? Todos sabemos leer acá. ¿Qué dice? Gratuitamente, define gratuitamente. Gratuitamente, es gratis, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Subraya, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. La manifestación de la justicia tiene que ver con la fe en la sangre que derramó Jesucristo en la cruz para el perdón de nuestros pecados. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Esa era la visión de Dios, la intención de Dios, el propósito de Dios, la finalidad de Dios, manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y Él sea el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ese rollito de que yo no he matado a nadie no sirve para nada. No, yo jamás he cometido adulterio. ¡Qué bueno! Aleluya, pero por eso no te vas a ir al cielo. Eso no, yo no he matado a nadie. ¡Qué bueno! No mates a nadie. Aleluya, excelente. Porque igual y si matas a alguien y te agarran, te meten al bote y ahí sí te va a ir. Pero aparte de eso, no puedes usar eso como un argumento para decir, yo estoy bien. Porque ese es el argumento que se escucha todo el tiempo. No, yo no he matado a nadie, yo nunca he cometido adulterio. Bueno, los que nunca lo han cometido, ¿verdad? Que hoy en día está muy de moda y es cada vez más común, ¿sí o no? Pero el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Versículo 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe
Él justificará por la fe, subráyalo, resubráyalo, memorízalo, rememorízalo. Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Wow. Si nos regresamos al versículo 20, ahí donde estamos, que no lo leímos, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Ni Juan Camaney, ni Juan Camaney. No, ningún ser humano será justificado por las obras de la ley delante de Él. A lo mejor delante del hombre sí, pero delante de Él no, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Gálatas capítulo 2 versículo 15 dice: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:21: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Para qué tenía que morir Jesús si nos íbamos a justificar por cumplir los mandamientos, por guardar la ley? Gálatas 3:11: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Los seres humanos estamos empeñados en establecer nuestra propia forma de justificación. Fíjate que yo he descubierto un fenómeno interesante. ¿Has visto que hay mucho ateísmo hoy en día? Gente que dice: no, yo no creo. Fíjate que el ateísmo es una fe muy conveniente para aquellos que no quieren dar cuentas a Dios de su conducta. Es muy conveniente, es una fe conveniente. Y digo que el ateísmo es una fe porque el ateo cree que Dios no existe. Esa es su fe. Él cree que no existe. Pero digo que es de fe porque no lo puede probar. Así como tú y yo no podemos probar su existencia, Él tampoco puede probar su no existencia. Entonces es fe. Entonces te lo paso como dato para que si te topas con uno de estos sepas qué contestarle. Dile: no, pues tu fe, fíjate, yo se lo he dicho a muchos ateos con los que he platicado, o algunos, tu fe es mucho más picuda que la mía, porque yo veo la naturaleza y me queda clarísimo. Entonces yo estoy haciendo trampa, porque a mí la evidencia de lo que veo me deja pensar que Dios está ahí. Pero tú crees que no está, entonces ¿cómo explicas lo que ves? ¿Sí lo ves? ¿Cómo puede explicar un ateo lo que ve? El milagro de la vida, todo el mecanismo de la naturaleza es impresionante. Lo hemos hablado 20 veces, ¿no? Cómo funcionan los sistemas del cuerpo humano, de los animales, los ciclos de vida, ¿no? ¿Han visto las cápsulas nuevas que estamos haciendo sobre la grandeza de Dios? Se las recomiendo. Tienen el propósito de decirle al ateo: mira, aquí está Dios, el creador del universo. Él hizo todo esto. Él formó el mar y formó los animales y los peces y las aves y las montañas y los desiertos. ¿Sí las has visto? Te las recomiendo. Algunos tienen cara de juat, se me hace que no las han visto. Pero mira, en el fondo no es otra cosa que esta actitud independiente de Dios, de establecer mi propia moral, mi propia concepción de Dios. Yo decido si Dios existe o si no existe. Y si creo que existe, es un Dios a mi medida. Es un Dios como yo quiero que sea. Y esta es una perniciosa infección que está metida muchas veces en la iglesia del Señor. Que el creyente tiene una idea de Dios equivocada. Cree de Dios lo que no es. Está equivocado. Nos pasa a nosotros. Todos los seres humanos tenemos esta actitud de querer ser independientes de Dios. Dios no es como yo digo que es. Dios no es como tú dices que es. Dios es como las escrituras dicen que es. Ni tú ni yo, la escritura.
Y si no nos sujetamos a eso, estamos en el patrón. Porque es lo que les conviene creer. No sé si he hablado con gente que es evidente que tienen un Dios a su manera, a su forma, ¿no? Pero Dios tiene sus formas. No lo busques, te lo cito. Lucas 11:23, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ay, qué radical, el Señor Jesús aquí se medio alocó, ¿no? La tolerancia, ¿dónde quedó? Pues, ¿cómo que el que no es conmigo es contra mí? El Señor ya veía enemigos en todos lados, veía moros con tranchete, como dicen. O se le botó la canica aquí al Señor, ¿no, verdad? Juan 14:6 dice que Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de mí. Eso dijo el Señor Jesucristo. ¿Podrá alguien llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo? Oye, pero ¿y todas las demás religiones mundiales? Lo lamento. ¿Qué implicaciones tiene? Tremendas, horribles. Qué gran responsabilidad para nosotros. Quiero concluir aquí. Concluyo con esto. ¿Cómo no vieron lo que tenían que ver, lo que estaban leyendo, lo que tenían enfrente? Es increíble. Es increíble. Cada vez que leas las Escrituras, sobre todo el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que es inconcebible lo que vivieron, lo que hicieron, cómo reaccionaron. ¿Cómo es posible? ¿Cómo no lo vieron? Pero la enorme pregunta es: ¿cómo no lo vemos? Porque nos pasa igual. Mira, te leo Hechos 3:19, dice: así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Cómo puede el ser humano obtener el borrado de sus pecados? Arrepentíos y convertíos. Es la manera de Dios. No existe tal cosa como un convertido sin arrepentimiento. No existe tal cosa como una persona con sus pecados lavados y limpiados y perdonados sin haber pasado por el arrepentimiento y la conversión. Es la forma de Dios. Pero muchas veces la iglesia de Cristo trata de inventar otras formas muy parecidas que no son. Arrepentíos y convertíos. Luego el versículo 21 dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta el tiempo, los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Estamos a punto de pasar y de experimentar lo que dice este versículo. Léelo conmigo, porque no lo vemos. No lo vemos. Fíjate, dice versículo, vamos a terminar de leer desde el 19. Dice: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba o retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Todas las cosas que vemos actualmente van a ser restauradas. Aleluya. Todo el destrozo, todo lo que hemos lastimado la creación, toda la contaminación que hemos producido, todo va a ser restaurado por Dios. Cuando Jesucristo venga a reinar sobre la humanidad, se va a acabar la corrupción, se van a acabar los gobiernos corruptos, las tiranías, la derecha, la izquierda y la del centro. Se va a acabar, todo eso se va a acabar. El hombre va a dejar de gobernar. Vamos a ser gobernados por el Señor Jesucristo, el ser más perfecto que jamás podría gobernar al hombre. Un reino de justicia perfecta, pura, de igualdad verdadera, de crecimiento, de desarrollo. Imagínate cómo va a ser estar en el reino de Jesucristo, gobernados por Cristo. Todos iguales. Claro que no, todos diferentes. Cada quien con sus propios dones y características y forma de ser y de pensar y de sentir, y todos sirviéndole al unísono, gobernados por su sabiduría. ¿No se te antoja?
me pelo, me muero, ya quiero que venga el Señor. Ya. No estoy diciendo que no hay que cumplir el deber cívico de ir a votar, hay que votar. Dicho sea de paso. Versículo 22 dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Hermanos, tenemos en las Escrituras todo lo que necesitamos. Tenemos que tomar en serio las Escrituras, estudiarlas, leerlas. Es impresionante la ignorancia bíblica del cristiano. Es de morirte de la impresión. Platicar con cualquier cristiano y no sabe nada, no leen, menos estudian. Un Dios a su medida, un Dios de su tamaño, un cristianismo como se les... Qué feo, ¿no? Y conste que no lo digo por ustedes, porque aquí están y que vienen a los estudios y que están aplicados. Estoy hablando de otros que no conocen la Escritura realmente. Pero platica con ellos, platica con la gente y te vas a dar cuenta de la tremenda ignorancia. Pero ¿por qué si la tenemos? Todos sabemos leer español, está ahí. No está en latín, no está en griego, no está en hebreo, está en español. Podemos leerla, estudiarla, memorizarla. ¿Por qué no lo vemos? ¿Oramos? Señor, te damos gracias, muchas. Por tu palabra, Señor, por las Escrituras. Y por la luz y el entendimiento que nos das. Señor, muévenos a tomar decisiones, a tomarte en serio, a dejar de pensar en ti como se nos da la gana, y sujetarnos y obedecer y crecer y creer y confiar y avanzar. Por favor, Señor, convéncenos y muévenos. Queremos ser impactados por lo que leemos, queremos creer lo que leemos. Y queremos servirte a ti, Señor, y honrarte a ti y darte tu lugar. Y no nada más decirte Señor, Señor, y venir a ti corriendo cuando estamos enfermos o cuando tenemos necesidad, sino tomar en serio tus cosas, las cosas santas tuyas. Permítenos verlo, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados, que Dios les bendiga. Un gusto haber estado con ustedes otro día más. Nos vemos la próxima semana, queriendo el Señor. Bendiciones. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tus palabras, quiero hablar. Dame tu parecer. Dame tus pies, yo quiero ir. Dame tus deseos para sentir. Dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir.
Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón, Señor. Déjame ver